¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos a una nueva edición de Mesa Redonda Debate, en un programa especial, porque estamos en una semana especial, con cambio de autoridades a nivel nacional, provincial y también muchos a nivel regional, en presidencias comunales, la intendencia más importante del sur de la provincia de Santa Fe, donde dejó de ser primer mandatario José Luis Freire y asumió en las últimas horas Leonel Charela, y Freire al mismo tiempo fue designado por Omar Perotti como secretario de Municipios y Comunas en la provincia de Santa Fe. Mariano Carreras, ¿cómo estás? ¿Cómo le va, Mauro? ¿Cómo anda? Muy bien. Bueno, un gusto compartir un programa más de Mesa Redonda Debate con usted y con la gente que nos sigue habitualmente aquí en la señal de TDC. Como bien decís, una semana especial, una semana muy significativa, una semana donde es para celebrar la democracia y decir algo que la semana pasada no podíamos decir cuando analizábamos el fin de un ciclo y el comienzo del otro. La posibilidad de algo que en la Argentina no era normal y de que se haga en tiempo y forma la entrega de mando y se desarrolle en armonía, más allá de los problemas que sabemos y que existen en el país, en la provincia, en la ciudad, digo, las cuestiones que tienen que ver con las dificultades económicas nacionales que han impactado en todo el territorio y que cada región las vive con sus particularidades, pero las vive. Al margen de esto, se ha podido desarrollar un proceso de recambio en armonía, con mucho respeto, y creo que eso es una cuestión para destacar porque me parece tiene que convertirse en un denominador común en lo que viene, Mauro, en esta democracia que tiene jóvenes 36 años, pero se está haciendo grande y entonces me parece también tiene que empezar a comportarse, por decirlo de algún modo, como un adulto. Sí, exactamente, y los funcionarios del gobierno de Alberto Fernández ya anunciaron los principales lineamientos en cada una de las carteras tendientes a paliar el escenario de crisis. Por un lado, el Ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Daniel Arroyo, con medidas directas que apuntan a paliar el hambre que está pasando mucha gente que en algunos casos tiene o accede a una sola comida por día, lo cual es terrible. Mucha gente que está por debajo de la línea de la pobreza, que está en la indigencia. Y también otras líneas que se están anunciando tienen que ver con microcréditos para pequeños emprendedores, entre algunos puntos, la renegociación con el Fondo Monetario Internacional, que quedó en claro, lo dijo el flamante ministro de Economía, Martín Guzmán. Bueno, entre todas las necesidades, el Fondo Monetario a la cola, al final. Y hoy, hace un rato nada más, desde el Fondo Monetario respondieron que están en condiciones de aceptar y consideran valederos los fundamentos que están dando el gobierno nacional. Así que ya es un indicio de que gran parte de los compromisos previstos para este año con el Fondo Monetario no se van a afrontar en el marco de un acuerdo, obviamente con las autoridades del FMI, y piensan volcar de movida, según lo anunciaron los principales referentes del gobierno nacional, 1,2 billones de pesos para reactivar la economía. Y la reactivación, según lo anunció Alberto Fernández y el Gabinete Económico, va a ser de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. Hay que ponerle plata en el bolsillo de la gente, dijo, y bueno, y en ese sentido van las medidas que se están empezando a conocer recientemente y que seguramente vamos a obtener mayores detalles próximamente. Creo que esa fue una de las cuestiones que más esperaba el ciudadano de a pie, Mauro, que es quien la vino pasando mal en estos últimos tiempos, donde, bueno, sabemos que hay gente que debe muchos meses de factura de luz, digo, al margen de los que no pueden comer. También hay gente que viene atrasado y está al límite con la luz, con el gas, porque con no los tiene servicios. meses. Con los servicios, claro, bueno, casos, hay gente que se lo cortaron. Electricidad. Y otra gente, digamos, que está ahí haciendo peripecias para que no se lo corten. Entonces, realmente es una situación muy crítica que, como lo fuimos planteando durante todo el año, como lo venimos diciendo ya desde hace tiempo, se dio en una suerte de silencio porque hubo un mensaje que se impuso y que mucha gente se creyó, que es que había que hacer un esfuerzo y que había que hacer austeros en extremo. El tema es cuál es el límite de la austeridad y quién hace ese esfuerzo. Aquí el esfuerzo lo hizo el pueblo, lo hizo el ciudadano de a pie, eso lo entendió y lo leyó el actual gobierno, que ya está empezando a determinar medidas para atender justamente a esa gente que la está pasando muy, pero muy mal. Bueno, ya anunció, por ejemplo, Axel Kicillof que deroga el último aumento del servicio de electricidad que había anunciado María Eugenia Vidal. Igualmente, siguen teniendo un subsidio más que nosotros
los bonaerenses. Así que veremos qué hace Omar Perotti, por ejemplo, en la provincia de Santa Fe con la EP, porque en nuestro territorio provincial pagamos una electricidad mucho más cara que los bonaerenses todavía, independientemente de que le fueron quitando algunos subsidios. Ese es uno de los puntos, Después también veremos qué medidas económicas implementa Perotti en el territorio, recientemente asumido, hace horas nada más, recién hoy jueves se hizo cargo de la Casa Gris, podemos decirlo, y ya los principales ministros también empezaron a hacer una bajada de línea en relación a, qué medidas van a aplicar. Quien hizo muchos anuncios fue el flamante ministro de Seguridad, Saín, quien confirmó también que va a formar parte del gabinete un conocido venadense del sur de la provincia, exdiputado provincial, hablamos de Jorge Lania. Así que Jorge Lania va a formar parte del Ministerio de Seguridad, va a ser el encargado de las relaciones entre el Ministerio de Seguridad y los municipios, porque Saín pretende darle mucho protagonismo a los intendentes de las principales ciudades a la hora de combatir el delito o el narcotráfico. Pero también tenemos otro hombre del sur de la provincia que va a formar parte del Ministerio de Salud, y lo dejo a usted, Mariano Carrera, para que lo presente. Exactamente, y en un tema muy sensible como es el tema sanitario, en un tema que venimos también charlando por el tema de las transiciones y cómo garantizar la continuidad para que esto no se vea impactado en el santafesino y en la santafesina. Estamos hablando de Ramiro Huber. Ramiro, bienvenido, gracias por acompañarnos. Bueno, felicitaciones. Gracias. Era un run run que se venía, pero había que esperar que se confirme. Se está confirmado. Bueno. ¿Y cómo se llama el área que va a cubrir? Porque es una tarea bastante compleja de explicar, pero hágalo sencillo. Lo primero que quiero plantear es que durante mucho tiempo he estado invitado a estos espacios como opinólogo, digamos, de salud. Acá se acabó el tema de opinar y hay que poner las manos en la masa. Ahora hay que explicar. Hay que explicar y hacerse responsable de todo lo que se puede hacer bien y de lo que salga mal también. Yo formo parte del gabinete que conduce el doctor Carlos Parola desde ayer como ministro, en un área que podríamos definir como de planificación y control de gestión. Tiene un nombre de subsecretaría de gestión por procesos de trabajo, pero básicamente es acompañar todos aquellos procesos de cambio en el ministerio, por ejemplo, el reemplazo de los nodos por alguna estructura de regionalización, como darte un ejemplo, o la mejora en la gestión de algunos hospitales. Va a ser bastante amplio, bastante, apoyando distintas áreas, pero particularmente en el Departamento General López, por mi pertenencia al departamento, porque vivo acá, porque trabajo acá desde hace muchos años. También tengo el mandato de trabajar desde hace pocas horas en adelante en la normalización pronta de la situación de los hospitales del departamento. Así que ahí vamos a estar... ¿Normalización significaría la designación de las autoridades? La designación de autoridades en el caso del hospital de Firmat, Venado, por ejemplo. Claro, y en el caso del hospital de Firmat, empezar el proceso, consensuar el proceso con las autoridades políticas territoriales de la normalización del hospital, que está intervenido desde hace más de 12 años, que tiene un expediente de un pedido que hizo el municipio de Firmat hace más de un año de traspaso de Hospital Samco a Hospital Descentralizado, situación que coincidimos con el doctor Parola, que es beneficiosa para el hospital, y vamos a tomar ese mismo expediente que duerme en el ministerio desde hace un año y darle una rápida ejecución para que en muy pronto tiempo podamos normalizar la situación del hospital. Ramiro, discúlpame, Mauro. Recordanos cómo es esa situación, digamos, cuál sería el cambio. El cambio, claro, y cómo se armaría de ahí en más la conducción del hospital. Básicamente, de las dos leyes que regulan la vida de los hospitales en la provincia, la ley SAMCO del año 67 y la ley de hospitales descentralizados de los años 90. La mayor diferencia es en la constitución de quién dirige ese hospital. El SAMCO es dirigido por un consejo de administración de las entidades intermedias sin fines de lucro que quieran participar. Eso genera consejos de administración muy abultados a veces. El director de un SAMCO tiene voz pero no tiene voto, con lo cual las decisiones pasan a ser poco técnicas. Y además, cuando el hospital adquiere una jerarquía, un volumen y un desarrollo que lo hace mucho más difícil de gestionar,
se opta por pasarlo al régimen de hospital descentralizado, que es una conducción donde el director tiene más peso, hay un representante del Estado y representante de los profesionales y no profesionales, que hace que tenga un instrumento de toma de decisiones un poco más ágil que el SAMCO. Si bien la ley SAMCO en su inicio buscaba la participación de las instituciones en cada una de las localidades, ¿no consideras que ya es hora de derogarla, que cumplió su ciclo? Sí, absolutamente, absolutamente. Hay un proyecto de ley que tiene media sanción de diputados, de ley de sistema de salud, que está a punto de perder estado parlamentario, que pretendía dentro de algunas cuestiones la derogación de la ley SAMCO. Si eso pierde estado parlamentario, es muy probable que nosotros del Ejecutivo lo favorezcamos, digamos, lo propongamos o lo impulsemos, porque es cierto, es una ley del año 1967 que, digamos, en su espíritu segmentaba la población entre quienes podían ser atendidos en el hospital sin capacidad de pago y los que tenían capacidad de pago, pero con diferenciación de la oferta de servicios, lo cual digamos, choca con lo que sería la salud como un derecho, ¿no? Claro. ¿Cuáles consideras que son los principales objetivos que debe plantearse este gabinete de salud? Porque cada ministerio tiene un gabinete, ¿no? En lo inmediato. Bueno, nosotros hoy estuvimos reunidos toda la mañana con el ministro, el equipo que conforma el gabinete, y trabajamos sobre dos planos, sobre dos niveles, digamos. Un nivel de proyección, de tener una visión clara de hacia dónde quiere llevar adelante la salud pública el ministro Parola, y en este sentido ha rescatado la idea de valorar y sostener las cosas que se hayan hecho bien durante la gestión socialista, corregir las cosas que veamos que no logran los objetivos deseados, e incorporar nuevas ideas y nuevos procesos para mejorar la situación del sistema de salud. Esto como una visión, yo te diría, dentro de 6 meses en adelante, pero hay un plano de la urgencia inmediata, digamos. La urgencia inmediata tiene que ver con un alto nivel de endeudamiento que tiene la red pública estatal, digamos, de mucho dinero que falta pagar a los proveedores, a los prestadores contratados, y esto es el Ministerio ya ha estado trabajando, inclusive antes de la jura del ministro, para trabajar con Hacienda y hacerse los recursos necesarios para poder, en pocos días, yo diría la semana que viene, tener una cantidad de recursos disponibles que permitan no cancelar la deuda total que tienen los efectores, pero sí poder ofrecer un dinero que permita sostener la prestación de los servicios. Hay deudas con los SAMCO también, el SAMCO de Casilda, San Carlos, ¿no? Sí. Está al límite con deuda provincial importante. Yo no sé si estaré autorizado para plantearlo, pero lo voy a decir, la deuda estimada está alrededor de más de 1.200 millones de pesos en toda la provincia, claro, de los efectores, digamos. Entonces esto hay que traducirlo en una rápida acceso a fondos, que la gente del Ministerio de Administración está trabajando ya en eso, para poder contar con un mínimo recurso que permita garantizar la cadena de pagos y evitar el corte de servicios. Esto es absolutamente urgente, digamos. Sí, que 1.200 millones para una provincia como Santa Fe no son absolutamente nada, digo. Nada, pero en la situación hay que juntar la moneda, digamos. Por otro lado, ese es un valor bruto de deuda que hay que trabajarlo también, porque la descentralización hospitalaria y los SAMCOs a veces también generan deuda que, digamos, técnicamente podríamos decir en algunos casos ineficiente, digamos. Pero básicamente creo que la principal preocupación es el recambio de autoridades, ayudar a los hospitales a enfrentar las deudas y rápidamente ir construyendo los peldaños del nuevo modelo que se quiere implementar. Hasta la gestión de Antonio Bonfatti se venía cumpliendo medianamente bien, digamos, después ya en la parte final de Bonfatti, ¿no?, con el pase a planta permanente de muchos médicos. Sí. Hoy en día, en los efectores públicos, es ya tradicional el reclamo de muchos profesionales que son monotributistas o contratados.
Bueno, y sabés que es así, digo, Sí, ¿cómo, sí, esto qué es va a un pasar problema. con esto? Digo, porque no tienen los mismos derechos ni para nada comparado con un médico que está en planta permanente y labura las mismas horas o más. Los Esto es un monotributistas. problema crónico que tiene el sistema de salud santafesino. Yo te digo crónico porque lo viví en la primera gestión cuando estuvimos con Parola en el año 2000 y antes también. El hecho de que los hospitales descentralizados bajo la ley SAMCO, fundamentalmente, han tenido cierta autonomía no controlada por parte del Estado para contratar recursos humanos, que con buena voluntad lo han hecho seguramente en la búsqueda de dar solución a alguna demanda puntual de servicios, pero digamos año tras año se repite el tema de que personal contratado en una situación informal pasa a planta y uno dice, bueno, ya están los planteles básicos cubiertos. Al año siguiente vuelve a aparecer la misma situación. Entonces esto no solo hay que resolverlo en términos de garantizarle la estabilidad al trabajador que hoy está en una situación inestable, sino también de definir cuáles son los planteles básicos de los hospitales y no excedernos de eso, digamos. Ramiro, bueno, una de las cuestiones que venimos también charlando y que preocupa tiene que ver con esta demorada transición. Seguramente la decisión política tendrá sus argumentos, pero en el día a día, de hecho en Venado se está viviendo, digamos, donde bueno, algunos funcionarios ya dejaron de estar al servicio de la provincia y hay lugares que han quedado vacíos. Y después acá muchos preguntándose, bueno, ¿hasta cuándo tengo que seguir si ya cambió el gobierno y yo estaba opuesto por el otro gobierno? ¿Cómo se va a resolver este tema? Sí, yo diría dos cosas al respecto. Una es lamentable que una transición política que tuvimos 6 meses no pudiera procesarse en una traslado, una transición técnica en parte de ese tiempo, por lo menos el último mes. Pero la verdad que llorar sobre la leche derramada no tiene mucho sentido. Hay que aprender de eso, digo, porque claro, las responsabilidades son compartidas y porque lo que pasó en la provincia también pasó en pequeñas comunidades, pero digo, será uno de los desafíos de quienes asuman ahora también rever las reglas de juego porque así no funcionan. Sí, yo al respecto digo dos cosas. Aclarar que, como decía hace un rato, primero, hay muchos temas como por ejemplo la búsqueda de los recursos económicos para ir a salvar la situación de las deudas, que se estuvo trabajando a puertas cerradas, inclusive previo a la jura del ministro. O sea que, quiero decir, no es que todo arranca hoy, digamos, sino que hay algunos procesos que empezaron hace algunos días o algunas semanas. Y lo otro es que hoy todo el gabinete manifestábamos nuestra voluntad de poner toda la carne al asador para que en el menor tiempo posible se normalicen las situaciones de todos los hospitales. El menor tiempo posible es esta semana, la semana que viene, a más tardar la otra, tiene que estar toda la provincia ordenada con sus... Antes de fin de año estarían las autoridades nuevas asignadas, digo, en el hospital, por ejemplo. Sí, por supuesto. El ministro ha planteado hoy en un reportaje, decía, no hay dinero para la nafta de las ambulancias, porque el precio de la nafta subió, el presupuesto quedó desactualizado, pero la realidad es que no hay plata para que las ambulancias de la provincia se trasladen de una ciudad a la otra. Eso no puede esperar más. El ministro estaba reunido hoy con gente de administración y están resolviendo eso en forma inmediata, digamos. No cabe ninguna posibilidad de que algo tan sensible como el traslado de un paciente crítico en el territorio de la provincia se vea dificultado porque no hay plata para el combustible. Lamentablemente esta situación creo que fue producto de distintas cuestiones que se sucedieron, la situación económica nacional, la baja recaudación, la deuda de la nación a la provincia, lo que fuere. Pero lo cierto es que el sistema de salud lo está padeciendo y en realidad el que lo padece es el paciente, ¿no? Hace un mes y medio, 2 meses, que veníamos diciendo que había lugares sensibles, digo, esto lo dice un ciudadano de a pie, lo decimos nosotros, digamos, 2 personas, 2 periodistas del interior del país planteando esto, que había cuestiones que no podían impactar en la gente, digamos, la salud, la seguridad, la cuestión social. Lamentablemente hoy llegamos y bueno, da este panorama que más allá de la coyuntura económica y las decisiones políticas de nación que son
la razón primaria. Después también obviamente hubo cuestiones que tienen que ver con, y esto vos no tenés nada que ver, cuestiones que tuvieron que ver con definiciones políticas, puntualmente de gobernador entrante y de gobernador saliente, que estuvieron más preocupados por cuestiones propias que por las cuestiones de la gente. Esto lo digo yo y me hago cargo. Sí, yo lo que puedo decir es que de parte mía y de parte nuestra, del equipo que hoy se constituye como el gabinete del ministro Parola, ya estamos con la camisa remangada, Bueno, ahora ya está. laburando, tratando de ser responsables frente a esta situación, con buenas noticias de parte del Ministerio de Salud de Nación, que volvió a ser ministerio, que tiene como conductora a Ginés González García, y que ya nos están confirmando la restitución de algunos fondos de programas nacionales que habían quedado cortados directamente por la gestión anterior. Eso es una muy buena noticia. Ramiro, gracias por visitarnos y lo mejor. Gracias. Todo bien. Gracias a ustedes. Ramiro Uber, quien pasó a integrar el Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe, pasó por Mesa Redonda de Debate. Damos una pausa comercial y volvemos con más. Cuando tenés una buena cobertura, un problema puede ser una anécdota. Cooperación Seguros. Migliasa Maquinarias S.R.L. Concesionario oficial en Firmat y Zona. Ruta Nacional 33 y Kennedy. Teléfonos 03465 422 599 421 511. www.migliasamaquinarias.com. Migliasa Maquinarias S.R.L. Teléfonos 03465 422 599 421 511. El merendero Esperanza ayuda a que muchas niñas y niños puedan contar con un plato de comida. Isabel, con su gran corazón y su gente, pudo lograr el objetivo de alimentarlos y ayudarlos. Pero eso no basta. Necesitamos tu colaboración para que siga creciendo. Desde Pampacom y TDC ya lo estamos haciendo y esperamos tu apoyo. Acércate a Pampacom o al Centro Económico de Firmat. También te podés comunicar al 420922 o al 423355. El merendero Esperanza es de todos nosotros. Te esperamos. En Fierromex sabemos que tu empresa necesita la mejor materia prima. Por eso abastecemos al sector industrial con una amplia gama de materiales para satisfacer las más altas normas de calidad. Crecemos con nuestros clientes y por eso somos un aliado de Fierro. Tenemos los mejores precios del mercado y la atención que necesitas, con envío directo a tu empresa. Fierromec. En Firmat, todo lo que sea computación se llama Yes Digital. Insumos, equipos, recargo de tóner y cartuchos, venta de PC, notebooks, tablets, venta de celulares y accesorios, TV, impresoras, cámaras de seguridad, servicio técnico especializado. www.yesdigital.com.ar. Llámanos 424-893. Remedios de Escalada, 1909. Firmat. ¿Velocidad? Pampacom es velocidad. Mesa Redonda de Debates, nos visita el legislador mandato cumplido. Cuando digo legislador, digo diputado provincial. Julio Eggemann, buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias por venir. No, para mí es un gusto grande estar aquí, agradecerles la invitación, por supuesto, y dispuesto a charlar, a reflexionar. Claro que también uno tiene que hacer balance, ¿no?, de gestión. Y a la hora del balance decís, bueno, como legislador impulsé tal
determinada ley que se aprobó y modificó parte de la vida de los santafesinos al menos. ¿Cuál podés mencionar? Y lo más importante ha sido construir la ley de aguas. Eso para mí era fundamental, aún más en esta zona que fue tan afectada tiempo atrás por lo que era la crisis hídrica. Esa ley generó un marco regulatorio para las políticas en materia hidráulica que realmente van a ser muy útiles para Santa Fe. No se ven a corto plazo, pero sí sentó una base fundamental que va a ser un marco para que todos los gobiernos tengan un direccionamiento a partir de una ley provincial de aguas que carecía Santa Fe en una cosa realmente de un vacío legislativo muy grave. Así que eso lo considero un trabajo fuerte. En transporte, la otra ley de transporte que tiene mucha significación, lo que logramos fue media sanción. Hubiese supuesto que también iba a tener sanción definitiva, pero quedó así. Así que tenemos también en el balance a favor ley de transporte, en el balance a favor juicio por jurado popular, una ley de adhesión al mutualismo, a la Ley Nacional de Mutualismo, la 2321, que también fue aprobada, aunque vetó Lipchi parcialmente la misma, respaldo para trasplantados, el tema de vivienda única que no sea objeto de desalojo, que antes se determine un procedimiento para establecer bien la deuda entre acreedor y deudor, son resultados que creo que tienen un grado de incidencia positiva en la sociedad. Y hay otro conjunto, porque la verdad que trato de hacer memoria, pero trabajé cuantitativamente mucho. Hay cerca de 500 proyectos en lo que tiene que ver con lo que fueron de declaración a comunicación, a proyectos de ley, de resoluciones, hay distintas categorías de los proyectos que uno presenta. Y cualitativamente varios de ellos realmente son valiosos y creo que van a quedar allí para ser desarrollados por la legislatura. Y hay uno que me quedó en el debe, que a pesar de haberla peleado 4 años, llegué al último día diciendo que no estuvo la legislatura santafesina a la altura de lo que creo ya impone esta realidad, que es tener una ley de pirotecnia cero. Claro, justamente eso te iba a preguntar, Sí. porque fue una bandera que Sí. vos levantaste mucho, La levanté mucho. que tiene una demanda de una parte importante de la sociedad y sin embargo, bueno, siempre hay una traba ahí. ¿Cuál es la traba? La traba son los intereses de los fabricantes y productores que dicen que se pierden fuentes de trabajo. Frente a ese tema habíamos avanzado en un criterio que incluso lo discutimos en la Comisión de Presupuesto para definir una categoría que era más luces y menos ruido y dando tiempo para la reconversión de las empresas de modo tal que se vayan adaptando a generar una producción de artículos de cohetería que no superen los decibeles que hoy afectan al oído humano. Y yo suponía que a partir de eso, que de alguna forma fue consensuado, también iba a salir. Pero la verdad que hice mucho esfuerzo, con muchísimas firmas que se juntaron en toda la provincia, muchas entidades que trabajaron, pero no se dio. Al final del camino tuve que hacer justamente en el recinto una reflexión autocrítica de la legislatura, que mientras no generaba esta ley que es necesaria, se estaba dando en Santa Fe muchas comunas y municipios que sacaban resoluciones estableciendo pirotecnia cero, con lo cual incluso hubo un avance en las localidades mucho más fuerte que en la provincia. No, menor, hace 4 años está 4 vigente. años menos tuerto, puedo enumerar Rufino tantas. también. Rufino y localidades de la región que uno ha visto que sacan sus respectivas ordenanzas, porque la gente tomó conciencia de cómo afecta a los chicos autistas. Hoy está Abel Pintos haciendo una nota hablando de este tema. Todo el mundo se da cuenta que hay un sufrimiento de los animales desde ya, eso lo sabe cualquiera, pero los chicos autistas no están tan visibilizados, los enfermos, los ancianos, el medio ambiente afectado y por supuesto la salud pública. Entonces ese valor era el principal a defender. Bueno, en ese punto no puedo decir que se logró el resultado, me queda sí la idea de que trabajé mucho y en líneas generales hubo un balance valioso para la Cámara, porque trabajó en ese sentido bien, pero en este punto particular no lo... Uno que habla mucho con los diputados, ¿no? Es impresionante la cantidad de medias sanciones que hay en diputados y que no logran la aprobación del Senado, el visto bueno. Sí. ¿Qué lectura haces? Es Bueno, un Senado que muchas veces parece hasta corporativo y partiendo de la base que en líneas generales es conservador, obviamente. Sí, cuesta a veces lograr traspasar esa línea, ¿no? Que ahí apareció en el Senado como un punto que hace frustrar algunas expectativas. De hecho, mencioné cuestiones por juicio por jurado popular que avanzaron en muchas provincias argentinas. Y acá en Santa Ley de Fe, paridad, por ejemplo. ley de paridad, ahí está.
puedo hacer mención de otras leyes y en ese sentido la verdad que es un tema que es una picardía porque muchas veces son leyes muy buenas, que trabajamos en diputados además con mucho ajetreo, porque en diputados se obliga a un consenso mucho mayor, no es como el Senado que es más cerrado un debate entre dos bloques. En diputados tenemos que discutir mucho, largo y tendido cada ley. Por eso nos cuesta llegar a la media sanción y después el otro muro a veces es del Senado. ¿Qué pensás de lo que pasó antes de la asunción de Omar Perotti, ¿no? Que en un principio, de movida, por una cuestión de que el socialismo ganó la lista de diputados, va a tener la primera minoría en el Congreso, y por otro lado iba a tener Perotti la primera minoría en el Senado, claro, con 12 legisladores justicialistas, y hubo 6 que se rebelaron, encabezados por Pipi Traferri. Bueno, de hecho, lo que hicimos nosotros en diputados permitió romper eso que había sido ya una votación a libro cerrado, y el presupuesto que salió incorporó algunas modificaciones que al menos le van a permitir a Perotti afrontar su gobierno con el manejo de gastos corrientes. Un 40% de lo que se había afectado para gastos de capital lo planteamos que fuese para gastos corrientes, para que tenga la posibilidad de administrar recursos para pago de salarios y gastos operativos. Si no, realmente era un presupuesto que lo acotaba, y de hecho se le afectó en ese presupuesto parte del plan de obras públicas, porque ya están comprometidos los recursos para obras que se licitaron, el plan ABRE, cuestiones que la verdad que ayer lo dijo el propio Omar Perotti en su discurso, realmente no es ético. Él hubiese esperado, lógicamente, tener la posibilidad de definir el presupuesto. Bueno, no fue ético lo de Lipchi, pero por el Lipchi no responde a Omar Perotti. El gobernador le dijo, no te preocupes, le dijo, Lipchi, lo vas a presentar vos, yo no, y lo presentó. Bueno, listo, ya está, primer paso cerrado. Pero después, la puñalada trapera vino del PJ. No fue de la oposición. Ese es un tema que por supuesto va a haber que afrontarlo, y yo entiendo que será parte de la agenda de Omar Perotti ver cómo articula su relación con la legislatura. Me refiero a la relación con la Cámara de Diputados y con el Senado. Ya se viene un tiempo nuevo y ahí tendrá que, justamente partiendo de esto que pasó, ver cómo define su estrategia. Creo que ya hay un cuadro de situación nuevo que tiene que ver con la gobernabilidad, que veremos cómo se va perfilando. En ese punto, obviamente, hay un razonamiento ayer de Omar que fue crítico de lo que pasó, como nosotros en diputados que fuimos críticos, pero bueno, ahora viene esta etapa que... ¿Por qué se llega a eso desde tu mirada, Julio? Digamos, ¿por qué se da, como lo define Mauro, digamos, la puñalada? En realidad creo que son desavenencias que tienen que ver con una circunstancia que es no entender, a mi juicio, lo que aquí pasó, y lo expliqué con una figura de tipo deportiva. Es decir, acá creo que hubo un proceso que se definió de unidad en la diversidad, que fue lo que nos construyó a nosotros el esquema de comportamiento táctico en la cancha que nos hizo ganar el partido. Esto es la gobernación. Ahora bien, luego de ese proceso quedó consagrado un gobernador, un director técnico, Omar Perotti. Entonces, ¿qué digo? El equipo lo arma el director técnico. A mí me gustaría jugar de arquero, titular, y no sé si me pone el técnico, pero digo, el técnico es... Hay muchos que quieren seguir siendo técnicos, digamos, por decirlo de algún modo, en esa figura. Ese tema está resuelto, lo resolvió la sociedad, y el peronismo santafesino está dentro de ese esquema, y obviamente nuestra fuerza política hoy tiene quien conduce. Julio, hay, distintas versiones, nadie supo precisar de cara al año 2020, en cuanto al presupuesto, que lo que envió Lipchi aumenta y mucho lo que van a manejar mensualmente los diputados y los senadores. ¿Esto es así o no? Bueno, eso hay que preguntar. Pero ¿viste el presupuesto? Sí, en ese sentido la partida crece, y la forma operativa de esa partida es una cuestión que va a ser de cómo se administran las mismas. ¿Pero cuánto crece? Bueno, está creciendo un porcentaje significativo, un 50% crece, en eso va a ser un volumen, pero de cualquier forma también tiene que ver con que antes había partidas que se acordaban entre el gobernador y el Senado, por ejemplo, y ahora creo que corresponde el 100% lo va a administrar el Senado o diputados. En ese sentido, la administración de esos recursos en lo que es la cuestión numérica han crecido en un 50%. Con lo cual... si los otros recursos que manejaban coordinadamente lo pasa a manejar el Senado de Diputados, está por encima del 50%. Bueno, no, en ese sentido obviamente es un factor de poder desde el punto de vista del recurso presupuestario importante para... No, tratando de responder la pregunta que te hacía Mariano antes, de alguna manera uno trata de analizar ciertas reacciones, ¿no? Que a veces, sin importar de qué partido es, ciertos sectores actúan corporativamente, ¿no?
Bueno, en este sentido te reitero, lo que aquí pasó fue un escenario de divergencias que fueron públicas. Nosotros nos planteamos en esa idea de que el que tiene que diseñar el presupuesto de Omar Perotti, fuimos totalmente leales a lo que entendemos de su conducción, y ahí estuvimos en el Diputados discutiendo duramente lo que vino del Senado para que se abra ese concepto. Y bueno, de alguna forma el Senado aceptó algunas de esas modificaciones, rompió ese esquema cerrado y se incorporaron algunas cuestiones que nosotros pudimos insertar. No todas, dijimos, no fue un presupuesto bueno, en modo alguno, no es el ideal, es el que salió y el que tuvimos que votar todos finalmente para tener una herramienta que le permita gobernar a Omar Perotti, empezar su gestión. Este es el cuadro que está y ya está. Lo que viene a doler más es cómo se desarrolla la gobernabilidad a partir de esto que quedó diseñado. Te reitero, nosotros terminamos logrando introducir algunas modificaciones en un presupuesto que no nos satisfizo plenamente, pero es la herramienta que... La negociación no hay lugar para más nada, digamos. No se pudo avanzar más porque de lo contrario ya iba a ser peor el remedio que la enfermedad. ¿Está la posibilidad de que formes parte del equipo de Omar Perotti a nivel provincial? La posibilidad está a partir de que cuando se habló oportunamente con Omar Perotti garantizó que iba a dar contención en los distintos sectores que participamos, así que estamos viendo desde el espacio nuestro que hizo una elección valiosa, que logró casi 30.000 votos en la provincia y aportamos a Perotti gobernador, cómo puede ser esa inserción. Lo estamos viendo en una etapa de organización de este gabinete que está ya en su primera fase definido. Asumieron los ministros, un equipo de 12 ministerios. Es otro tema que en el presupuesto que se había votado se había hecho con 14 ministerios. Nosotros logramos introducir que se haga un presupuesto acorde a 12 ministerios. Claro. Bueno, esos 12 ministerios ya están en funciones, algunas áreas con una dinámica muy fuerte, la de seguridad va a ser clave, Marcelo Saín allí al frente de la misma, y por supuesto todo un equipo que ayer se puso en este escenario provincial. Y el resto, que son los organigramas de cada ministerio, las distintas secretarías, subsecretarías, está en la etapa de conformación, que se va haciendo gradualmente. Así es lo que hemos hablado con Roberto Mirabella, con Omar Perotti, con todo lo que es este equipo que está, por supuesto, hoy desarrollándose. ¿Qué le va a aportar desde tu mirada, desde tu conocimiento, la gestión de Perotti a la provincia? Lo que va a ser para mí muy importante es cómo va a encarar el tema en materia de seguridad, porque es una demanda que los santafesinos tenían y es un compromiso clave, y haber puesto a Saín en ese área es un indicador de cómo está viendo Perotti este hecho tan realmente grave que vive la provincia, con estadísticas alarmantes. Así que allí, incluso con un mensaje muy duro, que no haya más complicidades de ningún esquema de gobierno con lo que puede ser corrupciones o en este sentido un delito que pueda estar en connivencia con la política. En eso hay una categórica definición de Omar Perotti que creo es uno de los ejes que son centrales. Y después la preocupación por la educación, la preocupación por el tema cultura y deportes y lo que tiene que ver con el rol de los municipios y comunas en una descentralización operativa que creo que va a ser realmente muy valiosa para Santa Fe. Es decir, que aquí esta idea de la articulación de los programas provinciales tengan un peso específico a partir de cada municipio y comuna, más allá de su color político, me parece que es una bandera bien planteada por Perotti, que se inscribe en esta idea de profundizar un federalismo interno, que vaya rompiendo este eje que en Santa Fe siempre sufrimos todo lo del interior, que es cuando se centraliza todo en los centros urbanos más fuertes, llámese Rosario, Santa Fe. En ese sentido creo que ahí hay una impronta que va a dejar a una Santa Fe además con cuentas ordenadas, porque acá este es otro punto que en el presupuesto también logramos hacer visibilizar. El presupuesto que se da es un presupuesto que deja una herencia pesada desde el punto de vista económico. Son 9.000 millones de pesos que se ocultaban porque se iba a ingresar en las cuentas presupuestarias lo que la nación iba a aportar. Que dijimos, pero esto es como ir a la lotería y decir que voy a sacar la grande. Eso que la nación va a aportar puede ser o no. Lo cierto es que esos recursos, a la hora de ser previstos para el presupuesto, no están. Y al nosotros lograr en diputados que esto quede sin efecto, quedó evidenciado que había un déficit de 9.000 millones de pesos. Esto hasta el 30 de octubre, faltando contabilizar lo que es ahora los compromisos de fin de año, con aguinaldo incluido, que hacen que el déficit va a ser de 15 a 20.000 millones de pesos. Esto es una herencia recibida. Convengamos que cuando Jorge Obey le transfirió
a vir en la provincia 12 años atrás, lo hizo con una superávit de 1.200 millones de pesos. En aquel momento eran 1.200 millones de pesos, que es casi similar a lo que ahora se recibe, pero en materia de déficit. Es una contracara que esto también hay que decirlo. El presupuesto era de 5.000 millones en ese momento. El presupuesto de hoy. Exactamente. Fijémonos entonces, sobre 5.000 millones había 1.200 millones de pesos. Poco más del 20%. Ahora, sobre un presupuesto de 408.000 millones de pesos, estamos recibiendo un déficit que realmente es muy fuerte y bueno, son las cuestiones que hay que diagnosticarlas, no al efecto de seguir diciendo la herencia recibida, simplemente decir, bueno, acá está, ahora hay que gobernar, no sobre la base de que esto, pero sí mencionar los datos, el cuadro de situación. Julio, gracias por visitarnos. No, gracias a ustedes. Gracias, Diputado provincial, mandato cumplido, Julio Oegman pasó por Mesa Redonda de Debate, pausa comercial y volvemos en algunos minutos. El Gran Tonel, el lugar especial para sumergirse en el mundo de los sabores y sensaciones vinícolas. La mejor línea de bebidas, bombones, frutos secos y productos regionales. El Gran Tonel, atención personalizada, asesoramiento para eventos, vinos, champañas, whiskies, licores y bebidas nacionales e importadas. El Gran Tonel. Su bodega en Firmat, San Martín 1425, teléfono 03465 423 921. El Gran Tonel, su bodega en Firmat. Velocidad, Pampacón es velocidad. Experiencia de diseño minimal y elegante. Estrategias digitales para conectar a empresas y emprendedores con los consumidores de hoy. Diseño comercial orientado a la web para concretar proyectos digitales o promocionar productos y servicios. Identidad comercial y diseño gráfico. Diseño web a medida. Promoción y posicionamiento. Comunicación en redes sociales. Fotografía comercial. Webnova. Diseño más estrategia. www.webnova.com.ar. Email info@webnova.com.ar. Facebook Webnova Diseño Gráfico y Web. Comunicate al 3465 668484 Firmat Santa Fe. En una empresa de valor y trayectoria sabemos lo que es sacrificarnos por nuestros sueños. Por eso entendemos que para construir los tuyos necesitas los mejores materiales del mercado. Crecimos escuchando a nuestros clientes y brindándoles asesoramiento para satisfacer cada necesidad. Tenemos los mejores precios y financiación del mercado, con envíos estés donde estés. Porque te entendemos y queremos ayudarte a construir tus sueños. Fierromec. En Firmat, todo lo que sea computación se llama Yes Digital. Insumos, equipos, recargo de tóner y cartuchos, venta de PC, notebooks, tablets, venta de celulares y accesorios, TV, impresoras, cámaras de seguridad, servicio técnico especializado. www.yesdigital.com.ar. Llámanos 424-893. Remedios de Escalada, 1909. Firmat. En 2 horitas en mi oficina. Cuando tenés una buena cobertura, un problema puede ser una anécdota. Cooperación Seguros. Último bloque de Mesa Redonda Debate. Seguimos charlando con legisladores que fueron electos en los comicios del 16 de junio. Alguien que debuta en la Cámara Baja, como la venadense Rosana Velati, y alguien ya que tiene un poquito de experiencia, el firmatense Gabriel Real, y no es nada peyorativo lo que digo. ¿Cómo están? Gracias por venir. ¿Qué tal? Muchas gracias. Ustedes esgrimieron una sonrisa, no yo. No sé si quiere hacer algún descargo real o... Después. Primero que hable Rosana. Eso me permitiría decir, bueno, la más joven.
Sí, ni hablar también, ni hablar también. Bueno, Rosana, bueno, ayer charlábamos recién afuera del micrófono, ¿no? Formabas parte de lo que fue la jura de Omar Perotti como gobernador de la provincia. ¿Cómo pensás que van a ser estos primeros pasos tuyos como legisladora? Principio, bueno, digamos, el gobernador asume ahora, esperemos que lo que venga a proponer, digamos, sea distinto a lo que vimos en estos primeros momentos, en estos primeros pasos. A mí me preocupa, pero bueno, uno entiende que tal vez no está preparado y no tiene los equipos preparados como para que cada una de las áreas tengan ya en marcha todo este aparato. Nosotros lo que veíamos, o al menos con preocupación, y esperemos que esto revierta de manera inmediata, esto que en áreas como claves, como salud, educación y otras áreas, se están manejando básicamente con personal de mayor antigüedad. Entiendo que esto lo debe solucionar a la brevedad y bueno, apostando a que... Estamos hablando de salud, el Nodo 5 de salud, el centro cívico, la Región Centro de Educación... Exacto, esto trae inconvenientes, claro. Esto trae inconvenientes. A ver, plantear, por ejemplo, en el Nodo que no se pueden hacer DNI documentos porque no se puede poner en marcha la caja. Dentro de poco hasta, la falta de papel, cuestiones básicas que hay que solucionar, pero esperando a que, darle tiempo, porque uno entiende tal vez que al ser nuevo... Y de lo político muy loco, porque quien pasa a ser jefe es el de mayor antigüedad. El mayor antigüedad en el Nodo 5 es la pareja del intendente radical recientemente asumido, Leonel Charela. No es así. La de mayor antigüedad... ¿No tiene antigüedad? No, la de mayor antigüedad es Fiorentina Belbusi, que está en este momento de vacaciones. ¿Y está a cargo entonces? Y sigue Melisa, que es la pareja, y otra compañera de trabajo. Sí. O sea que hay dos que están con la misma antigüedad. Pero sobre todo es una trabajadora... Políticamente suena, por analizar políticamente, lo de Perotti es raro. Sí, suena inquietante. No obstante, esperemos que a la brevedad, pueda llevar las riendas de la provincia. ¿Cuáles son los temas que te preocupan como legisladora? Me preocupa el trabajo, la falta de empleo, me preocupa básicamente que en pos de lo que venimos viendo, que el sistema de salud continúe funcionando como está funcionando. Nosotros en la región tenemos un hospital que presta servicios de primera calidad. Bueno, eso nos preocupa que pueda seguir en marcha. Gabriel, ¿cómo te imaginas la legislatura? El Frente Progresista, primera minoría en la Cámara de Diputados. Primero te hago una digresión. Sí. Vos dijiste de más edad, nosotros, el diputado Busato, para proponer lo que ocurre en todos los sistemas legislativos que yo conozco, preside, cualquier parecido confirmar, no vale para este caso, preside el senador de más experiencia. Elegantemente ahora se dice el de más experiencia, sí, no el de más edad. No, tampoco el de más edad, es el de mayor antigüedad en planta, bueno, en el caso de las reparticiones. Pero yo te hablo de los cuerpos legislativos. El legislativo es otra cosa. Es una práctica de rigor histórica que el más joven y el de más edad, presidente y secretario. Salvo en firmar y no sé en qué otro lado. La perspectiva, vos me preguntabas, de la nueva legislatura. Sí, con lo cual es una corrección, tenía razón en lo que decía yo, quería aclarar eso, en cuanto a las estructuras del Estado, a las reparticiones públicas. Está bien, la verdad mayor antigüedad permanente. La verdad que no me puse a analizar la secesión entre los empleados, porque se supone que esos organismos tienen que tener una jefatura política y la ya, verdad que ya designada, la misma preocupación, porque el hecho de que pasen algunos días sin que se tomen decisiones, si algo venía bien, se complica, si algo venía mal, se multiplica la cuestión. Vos me decías la perspectiva de la nueva Cámara, el rol. Sí, tiene mayoría del Frente Progresista y al parecer con la gente que se le reveló del PJ en el Senado tampoco va a tener mayoría en el Senado. Yo no diría que se le han revelado. O lo traicionaron al menos. Bueno, sí, cada uno tiene que asumir. Yo se lo acabé de decir en uno de los últimos debates a los compañeros, ellos son compañeros del Partido Justicialista, que se tienen que hacer cargo ellos de los senadores que tomaron la decisión que tomaron. Yo
Primero reseñar un hecho histórico, el hecho histórico de ayer, que el presidente electo Fernández y el gobernador electo hayan venido a la Asamblea Legislativa. Uno es una cuestión de rigor, pero el otro es un hecho histórico y yo celebro que eso se haya dado. Por lo que ustedes me decían, fue registrado por la televisión, por distintos, obviamente, medios. Bueno, el papel nuestro. Yo creo que hay una primera etapa necesaria de encontrar los caminos del acuerdo para ayudar al nuevo gobernante, así como este hecho que reseñaba Roxana, que es nuevo, entre comillas. Obviamente él tendrá que entrar, tendrá que hacerse cargo, tomar cuestión, y me parece que la clase política, así como yo lo planteo, la clase, digo, los dirigentes políticos, los legisladores, así como yo lo planteo para el futuro, que tiene que ser así. Yo creo en ese sistema de que nadie tenga mayoría, sino que se construyan los consensos. Bueno, me parece que a este gobernador como al presidente va a ser necesario que la actitud de la oposición esté a la altura de las circunstancias de lo que está viviendo nuestro país. No hace falta que lo explique. Bueno, y en ese rol, coadyuvar, no ser una oposición que trabe nada, coadyuvar y a su vez ser garantías nosotros de gobernabilidad de los más de 200 entre municipios y comunas que gobierna hoy en Santa Fe el Frente Progresista, garantía de gobernabilidad. ¿Cuáles consideran que son los temas urgentes que debe tratar la legislatura en este contexto nacional? Bueno, el trabajo es un problema. Hoy hay también como dificultad, digamos, que el bolsillo de los argentinos, digo, esto no pasa exactamente lo mismo con los santafesinos. Hay que ver el tema de servicios, hay que ver la situación económica financiera en general. Todavía no tenemos una propuesta, o al menos no ha presentado más que algunas medidas de manera inmediata a nivel nacional, como para, bueno, también estar atentos a esa situación. Digo, la legislatura debe acompañar, como decía Gabriel, entendiendo que, o al menos lo que espera o lo que manifestó el gobernador, que la cautela, entre comillas, que plantea él tiene que ver, bueno, estar a la espera de que se plantea a nivel nacional. ¿Gabriel? Siempre, porque ha sido una tónica de los gobiernos del Frente Progresista y en mi caso particular, las cuestiones sociales. Y en esta oportunidad, cuando estamos en una emergencia, obviamente que abarca todos los sectores, vamos a ver si se produce la sanción en la Cámara, la habla nacional y demás, lo tendremos que analizar. O sea, atender con urgencia en esta situación de emergencia las cuestiones sociales, que me parece que es lo prioritario. Y bueno, vuelvo a decir, me parece que en estas cuestiones tendrían que salir las cuestiones por unanimidad. Hay una cuestión que quizás no aparece dentro de lo urgente, pero sí de lo importante, y que me parece va a ser también un desafío para ustedes de cara a lo que vendrá, que es cómo se reorganizan las reglas de juego para evitar estas situaciones que se dieron en estos meses, donde vivimos transiciones largas, transiciones conflictivas. Escuchamos historias de comunas donde el presidente comunal que ingresa no tiene conversación con el que se está yendo. Bueno, estamos viendo lo que pasó también en la provincia de Santa Fe, donde hubo desencuentros entre el gobernador saliente y el entrante, y esto termina impactando directamente en la gente. Esto se puede modificar, se puede transformar. Sí, pero también para poder modificar los plazos electorales hay que reformar la Constitución, porque los plazos que se dan y lo largo de lo que significa de la elección de junio hasta diciembre, bueno, hace que muchas cuestiones se alarguen demasiado. Así que obviamente hay que reformar la Constitución también para achicar los plazos electorales. Gaby, eso no es facultad, digo, de la... No, está en la Constitución. ¿Por qué porque tiene que convocar en función de los plazos que fija la Constitución. Digo, pero ¿por qué las intermedias sí son con las nacionales? ¿Por qué? Las elecciones intermedias sí son con las nacionales. Yo te voy a decir algo, yo soy totalmente contrario en mi partido de que se junten las elecciones. Nosotros queremos que sirve votar y que no hay que separar. ¿Por qué si las intermedias pueden ir son decisiones políticas, no siempre. Bueno, pero eso no pasa por la Constitución. Yo te hablo de la de gobernador puntual que dice que fija 180 días para citar con anticipación. Eso hace que el proceso sea muy largo. O sea, no podemos tener la elección en junio
y esperar hasta diciembre, me parece que eso hay que reformarlo. Después son decisiones políticas, siempre enmarcado en las normas electorales. Me parece que son todos los avances que tenemos que dar entre todos para encontrar soluciones y no problemas. ¿Hay consenso para modificar la Constitución? Esperemos que, digamos, acompañe. Nosotros hemos planteado la necesidad hace tiempo de plantear la reforma de la Constitución. El año pasado se bloqueó, de hecho, la posibilidad de la reforma y después sobre casi una incomprensible, digamos, que pidan con posterioridad, ya terminando el año legislativo, la aprobación de la reforma. Esto es un tema serio. Es un tema que hay que tomarlo de esta manera y, digamos, al menos desde el frente nosotros tenemos la voluntad y la vocación de avanzar en la reforma. No sé si hay consenso porque obviamente nosotros tenemos una posición muy clara, el Frente lo ha tenido, mi partido históricamente, nosotros creemos que hay que incorporar todos los derechos que a partir del año 94 tienen que estar operativos y vigentes, o sea... Pero también, si vos aludimos a lo que planteabas antes de los 6 senadores, cuando se entra en el terreno de las chicanas políticas, de las especulaciones, la verdad que no sabemos cuál va a ser la posición del Partido Justicialista. ¿Los puntos principales, o el punto principal que siempre choca es la reelección del gobernador? Sí. Depende de quién es el que la impulsa. ¿Qué es lo que seguro que plantea hablar? Claro, siempre estoy con eso. Sí. Yo quería preguntarles, digamos, que... de lo que escucharon ayer en la Asamblea Legislativa de parte del nuevo gobernador, ¿qué fue lo que más les gustó y qué fue aquello que les disgustó o no les cayó bien? Es difícil, digo, a mí en principio quiero rescatar, más que el discurso del gobernador, el discurso del presidente. Digo, creo que no entendió el gobernador esta propuesta que al menos en la legislatura hizo el presidente, rescatando además la gestión de Miguel Lifchit y del Frente en la provincia de Santa Fe. Digo, parecían cuestiones disonantes absolutamente. No sé acá si Perotti desautorizó, digamos, en las palabras del presidente. Fernández. Exacto. Exacto, el presidente, la verdad, un seductor, ha avanzado con algunas cuestiones que esperemos que siga así y esperemos que pueda impulsarlas. Fue distinto el discurso que hizo Omar Perotti en la Asamblea Legislativa que la que después hizo en la Casa de Gobierno, bajando decibeles y poniéndose a tono. Me parece que fue un poco una cuestión que tenía Inspectore y que no tenía al gobernador y a algunos funcionarios, entonces lo quiso plantear. La verdad que todos estamos con que necesariamente hay que acordar posiciones y yo me preocuparía mucho más con lo que haga Perotti, con lo que pueda decir en una primera instancia. O sea, no lo juzgaría, al contrario, y deseo lo mejor para el nuevo gobernador, deseo lo mejor porque eso va a redundar en beneficio de la calidad de vida de todos los santafesinos, pero no quisiera juzgarlo hasta que desande su camino y empiece a mostrar cuál va a ser su gobierno. ¿Cómo ven el futuro y el rol del Frente Progresista ahora como un espacio de la oposición? Bien, básicamente, digamos, acompañando lo que está bien, marcando lo que está mal. Tenemos una gran responsabilidad en la custodia de todos los derechos que hemos adquirido durante estos tiempos en materia de salud, educación. Digo, esto es fundamental, acompañando a las comunas, a los municipios. Digo, el Frente Progresista gobierna el territorio de una manera vasta y bueno, ahí pegaditos y custodiando todo esto y apoyando a las comunas, que es apoyar a todos los santafesinos. Como garantía, como lo que bien dice Roxana, de un montón de cosas que cambiaron en la provincia de Santa Fe a través de política de Estado, como garantía de eso, como garantía de gobernabilidad y después aclarar, el Frente Progresista como tal, tendremos que ver su funcionamiento porque una cosa es un frente político desde el gobierno y otra es un frente político desde la oposición, así que veremos también cómo nos comportamos nosotros. Hay un, perdón, ahí sí,
Por eso la pregunta, digo, antes Julio Vegeman planteó, digamos, una situación que se ha dado en el justicialismo, pero que bien uno después lo puede pensar para el Frente Progresista, que es al estar fuera del poder también había muchos DT, y ahora se ve que le cuesta reconocer tal vez a un DT y ahí se dan algunas dificultades. Quería preguntarles también por una cuestión que tiene que ver con la región, que es un dato cuantitativo. La región, y puntualmente General López, va a tener 6 legisladores, 6 personas que están referenciadas con el departamento. Eso es cuantitativamente hablando. Cualitativamente hablando, ¿eso va a tener algún impacto? Digo, ¿la gente lo va a ver más allá de que el dato es numérico, es ese? Bien, la vocación de todos los legisladores del Frente Progresista es estar recorriendo y acompañando permanentemente no solamente a las comunas, sino también a las distintas instituciones. Gabriel, en los periodos anteriores, Oscar Pieroni, que recientemente dejó la banca, son legisladores que han estado permanentemente acompañando, y la vocación del Frente es esa, estar en el territorio, es lo que nos va a permitir a nosotros acompañar en todos estos procesos a las comunas y a los municipios. Sí, por la región, yo celebro también que hay otros funcionarios, como el caso de Freire, que es el secretario de municipio y comuna. Celebro que la región tenga representantes que puedan generar lo que en definitiva vamos a tratar de hacer, y que es generar para esta región, bueno, todo lo que podamos hacer, que el Estado esté presente. Y cuando hablo de Estado, digo provincial y nacional, así que bienvenido sea. Rosana Velati, muchas gracias. Gabriel Real, muy lindo ser como tener 4 años más para hacer nota contigo, que lo pasamos muy bien siempre. Así que muchas gracias. Nos reencontramos en cualquier momento. Buen cierre de año, si no nos vemos antes. Mariano, nos estamos yendo. Llegamos al fin, Mauro, seguramente con muchas cuestiones que después usted, cuando vea la repetición de este programa, que recordemos lo puede ver por la señal de TDC o también por YouTube, va a poder sacar sus propias conclusiones, poder ir teniendo un panorama de la voz de los protagonistas de, qué está sucediendo en este tiempo, fundamentalmente en la provincia de Santa Fe, que es donde son los invitados que hemos tenido hoy. Gracias por estar, como siempre, del otro lado. Esto fue Mesa Redonda de Debate. Nos reencontramos en una semana.